Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy estamos en Hemeroteca Revistas, en donde ya anduvimos chusmeando y tenemos cosas desde el siglo XIX, 1860 hemos visto. Estoy viendo cosas de cuando mis abuelos tenían 5 y 6 años, 1925. Y cosas, por supuesto, mucho más contemporáneas también. Si ustedes quieren chequear en el catálogo de la BCN, recuerden que lo pueden consultar online y después con el dato vienen acá y además los asesoran. Así que bueno, este es nuestro marco. Estamos entonces en el depósito de hemeroteca de revistas y nuestro tema de hoy es el querido Rembrandt, uno de esos pocos artistas que son nombrados desde, valga redundancia, su nombre, no su apellido. Vieron que, por ejemplo, con Courbet, con Delacroix y con tantos otros, hablamos de apellidos. Pero con algunos, como Rafael o Leonardo, Miguel Ángel o Rembrandt, los nombramos desde el nombre, otra vez la misma redundancia. Así que ahí estamos viéndolo en este momento en pantalla, en uno de sus primeros autorretratos, si no el primero. Él se autorretrata unas 40 veces a lo largo de su carrera, eh, lo cual nos permite ir acompañándolo a lo largo de su vida. El autorretrato es un detalle interesante porque uno pensaría, yo lo he pensado durante mucho tiempo, que es un ejercicio. Experimento con un modelo que no me va a ser demasiado exigente. Y no necesariamente, porque ya para el barroco tenemos artistas, perdón, más que artistas, clientes que, que están armando colecciones y que pueden llegar a considerar que quizás tener un autorretrato de Rembrandt puede ser una pieza interesante a nivel económico, una inversión. Así que bueno, acá tenemos a un muy joven Rembrandt, todavía no lo conoce mucha gente. Rembrandt nace en Leiden y entonces nos vamos a ir con un mapa. La intención era entrar, mirarle la carita, empezar a reconocerlo porque aparecen varios cuadros suyos, no solamente autorretratos. Un artista que va a ser de enorme impacto durante su época. Recordemos, estamos hablando de Países Bajos, primera mitad del siglo XVII. Él nace en 1606 y muere en 1669. En el mapa nos vamos a orientar, el mismo mapa que teníamos la vez pasada al hablar de Hals, que es unos pocos años mayor que él. El tercero que nos queda de los grandes de Países Bajos. Miren que estoy siempre a punto de decir Holanda. No sé si notaron la vestimenta negra y con cuello de encaje blanco que me he puesto, no es casual. No saben la humedad que hay. Pero en fin, ¿de dónde veníamos? De hablar de que hablábamos la vez pasada de Hals. A Hals lo teníamos trabajando en Haarlem, que aquí está. Y por su parte, Rembrandt nace en Leiden y eventualmente se va a ir a la New York para triunfar que del momento, que es Ámsterdam. Ámsterdam es la ciudad más pujante del momento y lo será hasta 1650 casi que clavado. Porque después, ya hoy podemos ir deslizando algunas de estas cositas, lo vamos a hacer en las clases que sucedan a esta con respecto a este tema. Inglaterra va a ir ganando terreno económicamente, comercialmente y quitándole puertos a Ámsterdam, lo cual va a afectar muy negativamente la bonanza de la primera parte del siglo. Así que bueno, en el resto de su vida Rembrandt va a trabajar en Ámsterdam, pero vamos nosotros hacia Leiden a ubicarnos con su carrera. Rembrandt tiene dos maestros. Uno que es Jacob van Swanenberg, no es muy famoso, no sé si nos suena demasiado, sí, supongo que no. Ambos hacen lo que correspondía hacer en ese momento, que es tener una formación artística local y luego completarla en Italia y con lo aprendido volver a instalarse demandando más precios para sus obras. O sea, Italia es
la cuna de las artes y necesitamos de Italia para crear un nombre importante. Rembrandt no va a hacer eso, no va a sentir la necesidad imperiosa de irse a Italia, así que, pero bueno, para representar a este maestro, qué mejor que una obra de las que pinta en Italia, qué mejor que una obra que nos representa la Plaza de San Pedro, en donde podemos observar que todavía no existe, ni lo hará porque creo que es de 1670 aprox, las columnatas maravillosas que diseña Bernini. No existen todavía. Sí está ubicado el obelisco delante, el obelisco junto al cual San Pedro había sido ejecutado en la crucifixión en su momento, que estaba más en un costado. Ya lo han trasladado para acá, para el centro de la futura plaza, y hay una de las dos fuentes, está acá en el costado en la derecha. Va a haber una simetría más adelante, ubicando una fuente que le haga espejo del otro lado. Muchos personajes, mucho dinamismo. No la puedo pensar esta obra ni como barroca, ni como muy tampoco manierista en cuanto a lo conflictivo. ¿Recuerdan del manierismo? Tenemos ahí al Papa, que viene con un como baldaquino transportable, como un paso procesional. Este es el primer maestro entonces en donde Rembrandt se acerca por primera vez a las artes. Por cierto, Rembrandt viene de una familia muy, vamos a retarle el muy, potente económicamente. No es, ay, lo potente económicamente, pero tiene muchos hermanos. Su padre era molinero, su madre viene de una familia de panaderos, les da un buen pasar económico. Él es el único de los hijos que sí tiene una formación universitaria, que ocurre en la Universidad de Leiden, que era el centro universitario holandés en ese momento. Va a tener entonces esta formación, va a tener esta primera formación con este maestro, y luego vamos a tener a este otro maestro, Peter Lastman, en el cual, bueno, él se va a inspirar bastante en él en un primer momento. Todos hacemos eso siempre, cada vez que empezamos nuestras carreras seguimos lo aprendido y después va él a crear camino al andar magníficamente. Este es Peter Lastman, un artista que en Italia descubre a Caravaggio, y con la influencia de Peter Lastman y de Caravaggio más lejanamente, y de los caravallistas de Utrecht. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, de Gerrit Honthorst? Bueno, ahí tenemos principales influencias para Rembrandt, que sin embargo va a trabajar los contrastes de luz y sombra, pero diferente de las de Caravaggio. Ahora vamos a recordar un poquitín de Caravaggio para recordar de qué se trataba, qué hacía Caravaggio, y así entendemos mejor qué hace Rembrandt. Así que obra religiosa, La resurrección de Lázaro, de Peter Lastman. Caravaggio. Me gustó esta obra, puede haber sido otra, elegida entonces para ejemplificar qué hace Caravaggio, qué va a hacer Rembrandt después, porque acá vemos este contraste tan abrupto de luz y sombra, que llamamos en general tenebrismo. Acá tan tenebrista la obra no es, porque podemos apreciar bien las dimensiones del espacio, estamos en un espacio con una ventana, etc. Hermosos contrastes entonces de luces y sombras, pero lo que quiero destacar es, tenemos esa ventana abierta sobre la derecha, que controversialmente ilumina mucho más a los personajes secundarios que a Jesús y San Pedro, que están entrando por la derecha. La obra es La vocación de San Mateo. Pero lo divertido en todo caso para destacar con respecto a Rembrandt es que la luz no está cumpliendo ningún factor simbólico, solamente, nada más y nada menos, está a los fines del drama. Si la luz viene de arriba a la derecha, las piernas de los comensales o de los que están sentados en torno de la mesa están demasiado iluminadas. ¿Por qué hace esto Caravaggio? No sabe pintar, sabe y recontra sabe. Lo que quiere hacer Caravaggio es
crear una escena coherente en donde todos entendamos todo lo que está pasando. Entonces voy a cambiar algunas circunstancias de lo visible para explicar mejor lo que ocurre. Si todo estuviera perfectamente en las sombras debajo de esa mesa, quizás no se entendería tan bien lo que está pasando. Caravaggio, vimos nosotros el año pasado, muchas veces podría hacer correcciones que elige no hacer, porque domina el arte del dibujo y de la pintura magníficamente. Elige no hacerlo. Bien, este es Caravaggio. Cuando después veamos obras de Rembrandt con respecto a la cuestión luces y sombras, vamos a estar atentos a ver que sí hay un uso de la luz simbólico. Y ahí ya lo empezamos a ver. Este es un, tal vez, primer autorretrato, por eso estaba la controversia si el que vimos primero es el primer autorretrato o no. Un primer autorretrato, tal vez, o se especula si no es el primer alumno que él tiene, un chico que entra, Gerrit Dou. Después vamos a ver alguna obra suya. Su primer alumno, cuando Rembrandt tiene 21 y Gerrit tiene 13 o 14 años, o si es un autorretrato, o sea, o es el alumno o es el propio Rembrandt. La identidad no está especialmente clara, igual que con ese primer autorretrato que teníamos, ¿no es cierto? La cara estaba en sombras, quizás porque él mismo está en el acto de conocerse. Un pequeño, se llama la obra el artista en su estudio, y lo que vemos es a un artista pequeño con ropas que les quedan muy grandes, como zapatos que le quedan muy grandes, digamos, en algunos, como en el, no sé si refrán dicho, hay que llenar, ¿no es cierto?, ese disfraz de artista. Y una obra que a nosotros nos esquiva, que está de espaldas a nosotros, pero que es el objeto que más luz recoge de toda la habitación. Sí ilumina al artista, sí se produce un diálogo ahí, trunco el diálogo en todo caso nuestro con la obra de espaldas y con el artista en sombras. Tenemos un gran camino por recorrer entonces. Con estas obras entonces, fíjense, ya dimos un pasito hacia conocer más a Rembrandt. Le estamos echando un poquito de luz. Esa luz, como les digo, la llamamos luz simbólica porque que el cuadro y no que, no sé, esa puertita que realmente no tiene mucho para decir, sea lo más iluminado, tiene un contenido. Como por ejemplo acá, 1629. Hay evidentemente algún tipo de lámpara, vela, algo detrás de Jesús. Y la manera empleada, ¿no es cierto?, por Rembrandt para contarnos que Jesús está manifestándose en otra forma, para sorpresa del apóstol que está sentado ahí. En el texto lo que nos dicen es que Jesús, después de su resurrección, se manifiesta en Emaús mientras sus apóstoles están comiendo, con otra forma. No nos describen más que eso. Caravaggio nos había mostrado el año pasado una hermosa cena en Emaús, con los apóstoles muy sorprendidos y un Jesús sin barba, ¿no? Y en este caso, él aprovecha la cuestión de la luz y el contraluz para que nosotros mismos no podamos reconocer a Jesús ahí. El apóstol lo mira con sorpresa, lo reconoce, y la luz acá, por supuesto, tiene un contenido simbólico. Actúa también a la manera como de una aureola, pero una aureola con una base en la naturaleza. No es que una cabeza que irradia luz, sino que hay seguramente algún tipo de lámpara, vela o alguna cosa que crea contraluz. Y atrás un otro contraluz más doméstico. Estamos viendo obras tempranas de Rembrandt. Rembrandt se va a independizar de su maestro junto con otro artista que también se ha formado allí con él, Jan Lievens, y ambos fundan un taller juntos
Y acá traje una obra de Livens para que lo podamos conocer. Hermosa obra, también con un hermoso trabajo de claroscuro. Hombre con una vestimenta amarilla. En ambos casos van a morir en bancarrota los dos artistas. Y esto nos permite relacionar con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Hacia 1650, Holanda se ve sumida en una crisis comercial que, sumada a que va a venir, y lo vamos a observar hoy, un cambio en el gusto artístico, como vimos la vez pasada con Hals. Estos artistas van a decir, bueno, o me pliego a lo que se espera de mí y sobrevivo con mayor comodidad, o pinto como yo pinto. Pinto muy bien, no me voy a doblar ante el mercado. Bueno, Jan Livens, Rembrandt, Hals, después vamos a ver qué pasa con Vermeer, siguen esta manera. Si quizás no hubiera habido esta crisis tan abrupta, tan importante comercial, quizás hubieran sobrevivido con menos penurias, pero fue lo que ocurrió. Ahí lo volvemos a encontrar entonces a este Rembrandt muy temprano, obras que nos muestran otro autorretrato más de los suyos. Vieron que no sabemos ya si este es el segundo o tercer autorretrato. Es difícil a veces pensar con Rembrandt en los términos precisos, porque uno no sabíamos si era retrato de otro, autorretrato, obra de género. Él va experimentando, acá con mucho uso de la textura. De hecho, esto es interesante y no lo habíamos destacado. Ahora voy a volver con el primer autorretrato, porque por ahora con Hals, vimos que Hals probablemente se apoya en la obra de Rubens. Y Rubens, inspirándose en Tiziano, deja que la mancha se abra y que disuelva los límites. Ahora, es un paso previo a esto otro que estamos viendo, en donde además de mancha vamos a agregarle impasto. Esto quiere decir una pintura gruesa, matérica, con textura. Entonces, si yo voy a mirar el primer autorretrato que teníamos de Rembrandt y me acerco, me voy a estar encontrando con que él agrega una técnica novedosa, creo que no la habíamos visto hasta ahora nosotros, que es la de quitar pintura con el cabo del pincel, con el mango del pincel. Yo creo estos rulitos más luminosos retirando pintura. Si yo pinto con una acuarela, con muy poquita carga pictórica, muy poquito pigmento, no puedo hacer esto. Y hasta entonces se venía pintando más o menos así, disimulando la pincelada. Bueno, si acá yo estoy sumando textura, puedo retirarla también. Entonces, fíjense, son pequeños pasos, pero son los que nos permiten eventualmente que un Picasso a principios del siglo XX diga, puedo poner pintura, puedo quitar pintura, pero podría también pegar una foto de una manzana y entonces no reproducirla y crear una forma diversa de imagen representativa. Parece que estoy hablando de cosas extrañas. No, estos son pequeños elementos que además quiero ir deslizando para que se entienda la madurez a la que llega el barroco. Y después debo decir, retroceso, que significa dejar todo esto atrás y volver a las formas clásicas con la pincelada peinada, disimular mi presencia como pintor. Rembrandt no disimula nada, está ahí recontra presente. Bien, este es un lindo ejemplar, y lo mismo el que viene, de la primera etapa entonces de Rembrandt, en donde vamos a notar obras con mucho detalle. Me voy a acercar. Este es el profeta Jeremías que prevé la destrucción de Jerusalén, y entonces está con gesto de melancolía, con la mano apoyada, diciendo, esto es terrible.
Entonces me acerco a él y voy a notar cada arruguita, el impacto de luz en cada una de ellas, cada pliegue en la piel envejecida, los adornos dentro de su vestimenta. Biblia, miren, los impactos de luz en estas piezas metálicas, un montón de detalles. Así lo vamos a poder más adelante contrastar con un Rembrandt tardío, que va a dejar el detalle y va a ahondar en la mancha y en la cuestión de la textura. En general esperamos de los artistas algo parecido a esto. Yo quiero que el artista pinte un cuadro que le haya costado mucho pintar y que le haya dedicado mucho tiempo, y entonces voy a entender más fácilmente el valor de un cuadro así. Ahora, si el artista parece que pinta con los dedos rápidamente, yo voy a mirarlo con desconfianza. Bueno, no sé, porque cuando sustraigo todos estos elementos de detalle y hago una síntesis en mi cabeza, y sé pintar de esta manera, y hago justamente esta síntesis de formas, en el 1600 y tantos, le tengo que conceder un valor maravilloso. Y lo vamos a ir viendo entonces obra con obra. Acá tenemos entonces al profeta Jeremías, acá tenemos a San Pedro en prisión. Miren esa columna, ese pilar, ¿no es cierto?, que aparece de fondo, con mucha menor definición que lo que tiene el personaje. Y mucho detalle. Yo espero acá que Rembrandt esté usando, por ejemplo, un pincel muy finito para marcar cómo cada arruga tiene su propia luz y su propia sombra. Bueno, eso no lo vamos a encontrar cuando estemos ante su etapa final, y no por eso vamos a tener obras carentes, digamos, de contenido. El contenido se va a mostrar de otra manera. Tema que Rembrandt desarrolla varias veces y siempre de manera genial es la presentación de Jesús en el templo. Primero, una masa oscura envuelve a este grupo que está iluminado en el centro. Fíjense que la luz no es coherente. Es como si hubiera un foco teatral que se dirige a ciertos personajes, no a todos. Entonces acá hay un contenido simbólico. Y sí, en el centro está Jesús bebé. Quiero encontrar un detalle que tengo por acá. ¿Dónde andas? Detalle. Simeón. Simeón es este señor a quien Dios le ha prometido que antes de su muerte va a reconocer al Mesías. Y es un señor muy viejito que no puede ver cómo lo va a reconocer. Y depositan sobre sus manos a este bebé y lo reconoce. Por eso la situación expansiva en un punto que tiene y que vamos a volver a ver más adelante en la última obra que pinta Rembrandt, donde vuelve a tratar esta cuestión que seguramente está relacionada con el sentido de la vista y la no vista. ¿Cómo puede un artista que trabaja dentro del sentido de la vista representar la sorpresa de un personaje que no puede ver ante una situación? Imagínense como la de tener al Mesías en tus manos. La Virgen María ahí está de costadito. Y la luz entonces corresponde a un evento extraordinario. Esta obra me pareció magnífica. Esta es El rapto de Proserpina. Fíjense otra vez, de lejos, a ver, son obras que nos obligan a estar muy cerquita. Cuando estemos terminando de hablar de Rembrandt hoy, van a ver que son obras que nos demandan estar lejos. En nuestra distancia con respecto a las obras tiene que variar según el momento en el que Rembrandt está pintando. En su juventud pinta entonces escenas que demandan nuestra cercanía.
Otra vez, una gran masa oscura sobre la derecha, un cielo azul arriba a la izquierda y la escena en sí con los personajes abajo a la izquierda. Lo que estamos viendo es entonces el rapto de Proserpina, como vimos con Bernini y nosotros el año pasado, en donde Plutón rapta a esta doncella y se la lleva con él al inframundo. Él está conduciendo un carro de caballos, ella se resiste y unas doncellas que acompañan a Proserpina, o tal vez alguna de ellas sea Demeter o Ceres, su madre, tiran de la capa para retenerla. Me voy a acercar ahora que vimos la masa general, vamos a acercarnos en particular. Ahí tienen los caballos, casi envueltos en la oscuridad, están descendiendo. El carro dorado, las ruedas, ella que se resiste con sus flores primaverales, como corresponde. Ya vendrá el invierno, que significa la tristeza de su madre, ¿no es cierto? La diosa del verano y de la cosecha cuando no encuentra a su hija. Ella le araña la cara a Plutón y el carro baja. Y las amigas, las mujeres, estas la retienen como pueden. Hay algo como muy anticlásico en Rembrandt en la manera en que ciertas cosas son hechas. Digo, esta cosa de tirar la tela sin mucho decoro no es la elegancia con la que un pintor francés haría que otras mujeres tiren de la tela impidiendo que ella baje. Es otro espíritu. Hoy vamos a justamente terminar viendo una obra francesa para que ustedes puedan comparar ambos espíritus. Porque Francia, a su vez, es la que va a ir ganando terreno dentro del, así como Inglaterra gana terreno económicamente, el cambio de gusto que vamos a ir observando es a favor de Francia. Ahora, lo que a mí me mató de amor observando esta obra es cómo la tierra se abre para engullir al carro, a los caballos y a Proserpina y a Plutón. Y es todo este detalle magnífico de la vegetación que se abre para recibir el carro y después se va a cerrar. Eso es fantástico. Y las transiciones, ¿no?, entre lo material y la oscuridad. Hermoso. Así que obras que nos demandan estar de muy cerquita. Y por supuesto, Rembrandt tampoco va a escapar a lo que se demanda de los artistas del momento, que más que lo que se demanda, lo que tiene mucha demanda, que son los retratos. Retratos de pareja, retratos singulares, montones. Yo les traje retratos de pareja, en donde esperemos ver al hombre a la izquierda y a la mujer a la derecha, como ya lo vimos con Hals la vez pasada y como vemos desde mucho para atrás, desde que nace el retrato. Un tiempito después ya vamos a empezar a encontrar esta situación de que se inspira en los retablos, como vimos la vez pasada, donde en realidad no es que los hombres estén a la izquierda, es que se situaba a los comitentes de las obras, los que las encargaban en polípticos, el elemento religioso central, Jesús, la Virgen, en el centro, a su derecha el hombre, a su izquierda la esposa del comitente. Y después, bueno, desaparece la cuestión de la imagen religiosa del centro, quedan los retratos con el tiempo, pero siempre con esta situación geográfica. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Me voy a acercar, así observamos las modas. Esperemos encontrar hombres vestidos de negro, mujeres vestidas de negro, con su encaje en el cuello. Menos festivo que antes, pero ahí está. La esposa, esta sí que tiene el cuello festivo, que
que personalmente festejo mucho, pero agradezco no tener que usar. Como ven, mucho uso del detalle. No por vestirnos comedidamente de negro porque somos calvinistas, voy a renunciar al lujo. Están lujosamente vestidos y la vestimenta negra, además, negro profundo, era carísima. Se hacía con agallas de roble. Así que bueno, era muy cara porque eran escasas. Un retrato de formato oval de un hombre con su esposa. Tenemos que esperar estas cosas para poder sobrevivir. Rembrandt fue un artista muy, muy prolífico. Pintó muchísimo. Miren qué hermoso acá, cómo vemos la tela, las tramas en la tela, dentro del uso del negro. El negro es un color de difícil dominio en todo caso. Miren qué hermoso, ¿no es cierto? Con un mayor movimiento dentro de los retratos de pareja, porque por lo general no eran tan movidos. Ahí tenemos a la esposa. El caso de la obra que vimos la vez pasada de Beatrix y Isaac Massa, que en ese retrato de matrimonio, los dos en el mismo cuadro, es inusual. Ya Rubens había hecho eso antes también, ¿no? En sus propios retratos de pareja. Por lo general se estila esto: uno en un cuadro, otro en el otro. Y entonces es uno de esos casos inusuales, en donde, sin embargo, el hombre está a la izquierda, la mujer está a la derecha. En este caso, el nombre de la pareja está escrito acá, en el papelito, es ilegible para mí, así que no lo voy a nombrar. Se lo conoce, ahí está la firma de Rembrandt, como está haciendo dibujos de barcos, se lo conoce como el constructor de barcos y su esposa. La esposa acaba de entrar, mira, te trajeron una notita. Parece que ocurre algo, un acontecimiento. Bueno, sí, pero no. Es un retrato realmente de pareja. Un poco más animado. Esto es un tema interesante para Rembrandt. La cuestión de vamos un poco más allá que Hals y demos más vida a los retratos colectivos. También recordarán que dijimos la vez pasada que parece que se estila en Ámsterdam. Debo decir que he visto 150.000 excepciones, pero bueno, supuestamente en Ámsterdam se estila más el retrato de cuerpo entero que el retrato hasta las rodillas, como habíamos visto con Hals. Caballero por un lado, dama por el otro. Suelen ser retratos de recién casados, pero también seguro que el constructor de barcos y su esposa no están recién casados. Otro de tipo oval, de este señor y su esposa, con una simpática sonrisa medio pícara. La década de 1630, y les voy a decir hasta 1642, parece haber sido muy fructífera para Hals para Rembrandt. Hals, tuviste tu propia clase la vez pasada, vamos con Rembrandt. Rembrandt se va a autorretratar, lo seguimos viendo, en este caso en un grabado, lo cual nos permite tener una mayor tirada de imágenes, por supuesto que un óleo que es único e irrepetible. Hermosa imagen, me encanta este autorretrato, que deberíamos pensarlo más como un Troni que como un autorretrato. Vieron que es medio difícil distinguir en muchos casos dónde termina un género y empieza el otro, ¿no? Yo me pregunto a veces con gente de la cual se perdió el nombre del retratado. ¿Fue un retrato? ¿Fue un Troni? Pero no me va a quitar el sueño ese detalle. El hecho de que sí tenga una circulación importante, un grabado,
y que estemos ante un Rembrandt con una expresión, está explorando emociones y expresiones, sí me hace pensar más en un Troni que otras posibilidades, porque el Troni justamente es un tema popular, y la cuestión del grabado permite una mayor difusión de la imagen. Y lo voy a ir conociendo cada vez más, ¿no? Veo que es un señor que experimenta. No hemos visto, creo yo, ningún artista, o pocos. Estoy pensando en Bernini cuando se esculpe el David. Supuestamente eso es un autorretrato y tiene una mueca, ¿no es cierto?, en la cara. Es raro que un artista se autorretrate de manera no tan decorosa. Bueno, si alguien lo va a hacer, ese va a ser Rembrandt. Miren acá, autorretrato se lo conoce con el pelo revuelto, en donde las líneas, por supuesto, van a ser una línea, un pelo, pero además, y esto es lo que más festejo de esta obra, Rembrandt va a ser capaz de sustraerse de la posibilidad de usar la línea como borde. Entonces acá estoy yo y me dibujo y hago que esta sea una línea, para pensar más la línea como una pincelada, y entonces voy a yuxtaponerlas, voy a ponerlas en distintas direcciones, y el límite, por ejemplo, del rostro de Rembrandt no se dibuja a través de una línea como límite, sino que sustrae a la línea de su lenguaje límite y lo utiliza como si estuviera pintando. ¿Vieron qué pictórico, no?, que es el barroco, a diferencia del Renacimiento, en donde la línea era un límite que tenía que ser respetado. Yo pinto hasta la línea. Y esto es inusualísimo. Rembrandt como mendigo, pidiendo, sentado en la calle, con los zapatos rotos. ¿Y qué podríamos, ya que estamos, asociar? Vamos a usar alguna de las obras de Rembrandt para contar cosas de su vida, con su intención de ser tomado como artista, a ver cómo sería, apadrinado, ¿no es cierto?, como artista, por un mecenas muy importante del momento, que era Federico Enrique, Frederick Henrik, de la familia de los Orange, los Nassau-Orange, que eran los estatúderes de la época. El estatúder es el que tiene un rol, digamos, hacia afuera y más como de defensor y de guerrero, que los regentes, que eran más gobernantes hacia adentro y funcionaban más en tiempos de paz. El tema es, cuando estemos en paz, ¿qué vamos a hacer con la figura del estatúder? Eso lo vamos a tener en mente. Bueno, entonces acá lo tenemos a un Rembrandt que pide, y lo vamos a relacionar entonces, porque es la misma época, con los estatúderes de la familia de Orange. Esta obra ya la conocemos, la vimos hace unas clases. Es una obra que condensa juntitos un montón de retratos de distintas épocas y distintos señores, todos de la misma familia. Guillermo I el Silencioso, su hijo mayor, cuyo nombre no recuerdo, este señor con cara de bueno, este es Federico Enrique, su hijo va a ser este que tiene la armadura, Guillermo II, y a su muerte sí vamos a estar con la cuestión de estatúder sí, estatúder no, dado que se venía sucediendo la familia de los Orange en el rol del estatúder, y Guillermo II deja a su hijo Guillermo III, que es este otro muchacho, como un hijo póstumo, nace después de su muerte, con lo cual no hay estatúder que valga ahí, porque estamos hablando de un bebé pequeño. Entonces ahí tenemos unos 25 años, déjenme pensar, 22 años sin estatúder, hasta el importante año, que está bueno que ya no suene, de 1672. ¿Qué pasará en ese año? Por hoy no digo nada, solamente lo menciono.
1672. Y ahí hasta 1672 brillan los regentes, que no quieren esta Tudor que los controle, quieren estar en dominio total de la situación. Bueno, este señor, Federico Enrique, es el que apadrina artistas, es mecenas, y Rembrandt quiere colocarse como tal. Este señor es el que le va a hacer de puente, se llama Constantin Huygens. La obra es de Jan Lievens, el artista con el cual Rembrandt tiene su taller. Y retratado entonces por Jan Lievens, que consigue también un padrinazgo por parte de este señor, Federico Enrique. Rembrandt también, pero consigue en realidad un encargo. Varias obras acerca de la temática de la pasión de Jesús. Les voy a mostrar algunas. Pero no un padrinazgo de, bueno, vos seguí pintando, que yo te compro todo, o que soy el primero en verlo y yo decido si lo compro o no. No, encarga solamente nada más y nada menos que una serie. Me acerco un poquito para que vean que el lindo retrato. Un poeta intelectual del momento y asesor secretario de Federico Enrique. Como ven, la manera de pintar de Jan Lievens está bastante más cercana al respeto al límite, a las líneas, que la manera de trabajo que va a emplear Rembrandt, que poco a poco va a ir deshaciéndose más y más. Traje 2 o 3 obras, dos de la serie esta con respecto a la pasión. Aquí estamos viendo que están levantando la cruz, está crucificado Jesús, están levantando entonces la cruz y otra vez la luz tiene una función simbólica, destaca cosas, destaca seguramente, por supuesto que a Jesús, a este señor del fondo que intuyo que será Poncio Pilatos, y a un señor misterioso que está acá abajo con una boina levantando la cruz. Esa boina, vamos a ponerme mi boina que la tengo acá, es el sombrero que usaban los artistas y que va a facilitar que podamos reconocer a Rembrandt en más de una ocasión. Así como había sombreros para tales y cuales roles, los artistas usaban boina. Rembrandt se autorretrata a los pies de la cruz como uno de los verdugos que participa en el levantamiento entonces de esta cruz. Me acerco un poco, así vemos la obra. Un poco de ego exacerbado, voy a reconocerles que tiene. Que lo merece, lo merece. Es Rembrandt, así que está bien. Esta no es de Rembrandt, pero sobre esta obra de Rubens, Rembrandt se va a inspirar. Este es el famoso Descendimiento de 1612 para la Catedral de Amberes. Y Rubens se va a inspirar en ella para cambiarla. El uso del color que vemos en Rubens no lo esperemos en Rembrandt, que siempre va a dominar una paleta mucho más breve. Otra vez, mancha de luz en el centro. Poco color, en todo caso los colores que estoy viendo acá, mira, maté un mosquito, son el azul, ese azul tenue y poco más. Me voy a acercar para que veamos que donde teníamos antes en Rubens un manejo de las proporciones y de la armonía, una obra que es, aunque el tema no lo sea, bella, magnífica. Cuando el mismo tema lo va a desarrollar Rubens, fíjense que aparece eso que yo personalmente pienso cuando veía a esas chicas que tratan de retener a Perséfone siendo secuestrada, ¿no es cierto? Hay como una falta de, entre comillas, elegancia, no porque Rembrandt no sepa buscarla y darla, sino porque elige en todo caso ir por un camino más humano y más falente. Entonces fíjense que este Jesús no tiene la
anatomía maravillosa que tenía el de Rubens. Es un Jesús afectadísimo por los sufrimientos que tuvo que padecer. Muy pesado, cuesta sostenerlo. ¿Quién lo sostiene en la base? Rembrandt otra vez, que se autorretrata y que reconocemos por esa naricita bulbosa. Y vamos a hacer entrar en la vida de Rembrandt a Saskia. Rembrandt deja Leiden en el 31, o sea, hace un tiempo, en cuanto a las obras que venimos viendo, y llega a Ámsterdam y se va a alojar en casa de un señor que se va a convertir en su marchand de arte, Uylenburg de apellido, y si lo dije mal va a quedar escrito en la pantalla en este momento, sobrina del cual es esta chica, Saskia, y se casan muy enamorados los dos. Ella tiene una fortuna que hereda que van a invertir en disfrutarla. Hasta que, bueno, en algún momento las fortunas pueden terminarse. Acá tenemos a Saskia en uno de los muchos retratos que sobre ella hace Rembrandt. Y justamente hablando de la fortuna, fíjense qué notable, acá los tenemos a los dos, ella sentada en el regazo de él nos mira y levanta una copa, autorretratándose como el hijo pródigo. ¿Qué es esto? La parábola del hijo pródigo trata la historia de un hijo que le pide a su padre su parte de la herencia antes de que este padre muera. Yo no quiero esperar a que te mueras para vivir como yo quiero. Dame mi parte de la herencia ahora. Y el padre se la da. Y él la malgasta. Con cosas de todo tipo. Lujos y placeres de toda índole. Y pierde todo. Y después vuelve arrepentido a la casa de su padre. ¿Qué hará el padre? ¿Lo saca con cajas destempladas? No, el padre lo recibe. Lo recibe de nuevo amorosamente. Hoy no lo incluí, pero hay una hermosa obra respecto de esto que pinta un Rembrandt mucho más tardío. Si no es el último año de su vida, por ahí anda, debe ser el 68 o 1669, en donde se ve a su vez la tercera figura, que es la de otro hermano del hijo pródigo, que está con cara de te fuiste, de malgastaste todo, volvés y te perdonan. Pero sí, esa es la parábola del hijo pródigo. Bueno, y acá tenemos entonces, miren qué hermoso y qué sintomático, a los dos viviendo placenteramente. Él brinda nuestra salud, se ríe, se abrazan, y las fortunas tienen un fin. Si no son infinitas, tienen un fin. Miren qué linda dibujo. Acá él la retrata a Saskia, que está con un sombrero con flores, mirándolo muy contenta. Y abajo hay una notita manuscrita del propio Rembrandt que dice: esta imagen la tomo en nuestro tercer día de casados, el cumpleaños de Saskia, y la fecha es el 8 de junio de 1633. Bueno, y van a casarse, vivir muy bien y procurar tener hijos, sin mucho éxito. Creo que tienen 3 bebés sucesivamente que nacen y mueren. Nacen y mueren, hablamos de días o hasta un mes de vida. Ahí aprovechamos para usar otro de los dibujos de Rembrandt. Tal vez sea Saskia con uno de estos bebés, tal vez no. El único que sí va a sobrevivir a su mamá es el cuarto hijo, Titus, que después va a aparecer en una obra. Pero cronológicamente vamos a traer a la
última obra de su gran primer periodo de Ámsterdam, la lección de anatomía del doctor Tulp, que aunque no lo parezca, es un retrato colectivo. Miren el tamaño además que tiene, un importante porte. Lecciones de anatomía ha habido otras. Esta belleza, saben que me está dando la duda de si es de Nicolas Piquenoy, que es, perdón la pronunciación, vecino, pero vecino de al lado de Rembrandt, o si es de otro maravilloso retratista de la época, Thomas de Keyser. Lo vamos a dejar aclarado en la pantalla. El esqueleto, entonces, ahí en el centro, y son unos retratos fantásticos. Realmente, y con mucho apego al límite. En general, la vocación por la mancha que vamos a ir notando con Rembrandt poco a poco cada vez más es de Rembrandt y de Hals y de pocos más. Miren las expresiones, la palidez de uno, el otro no, el rostro, ¿no es cierto?, de cada uno es único e irrepetible, reconocible. Hermoso retrato. Y retrato, esto es claramente un retrato. Pero cuando voy con la lección de anatomía del doctor Tulp, parece más un acontecimiento. Estoy captando el episodio de esta lección de anatomía y no me doy cuenta quizás que es un retrato colectivo. Y lo digo a propósito porque pronto llegaremos a hablar de la obra más conocida de Rembrandt, la Ronda Nocturna, en donde también estaremos, aunque no lo parezca, ante un retrato colectivo. Ya llegaremos. Lección de anatomía entonces del doctor Tulp, es el señor que está sobre la derecha, que está contando cómo los músculos y su tensión influyen en la flexión de los dedos. Y lo va a practicar sobre un cadáver que tiene que ser de alguien ejecutado. Tiene que ser de un criminal, porque si no, no se hacen disecciones sobre cuerpos de gente que ha permanecido dentro de la ley. Hay un gran libro abierto sobre la derecha y algunos de los asistentes a la lección de anatomía que han pagado para formar parte de esta lección de anatomía, pero seguramente un poco menos que el doctor Tulp, porque según cuánto pago, dónde me ubican y la importancia que me va a dar el artista. Fíjense, este está mirando el libro, este está mirando la mano del doctor Tulp, que está flexionando el dedo, mostrando lo que tiene que estar pasando a su vez aquí. Otros nos miran a nosotros. Y con todas esas diagonales que son las miradas, dinamizamos todavía más la acción que está ocurriendo. Si voy para allá, para la obra de recién, las miradas parecen estar o concentradas en el esqueleto o mirándonos a nosotros. Hay menos variedad de focos de interés. Acá hay más y por eso hay más dinamismo. La obra se ha pasado a ver en rayos X. Nos deja ver algunos cambios. Por ejemplo, que el señor que está arriba tenía sombrero. Vamos para atrás para que vean que no lo tiene más. Y que además el criminal originalmente tenía un brazo cortado, tenía un muñón. Y seguramente le van a pedir a Rembrandt, pone un brazo ahí, que la obra queda más armoniosa así. Y entonces él le va a pintar una mano muy, muy correcta encima. Y aprecien ustedes la temperatura de los colores, las sombras en esta mano superpuesta con el cuerpo blanco cadavérico, ¿no es cierto? Y los labios grises azules. Y los detalles. Bueno, esta primera etapa de Ámsterdam, la fructífera,
La vamos a desarrollar entre el 32 y el 36. 4 años de bonanza importante en donde Rembrandt va a disponer de la fortuna de su esposa y comprar obra de otros artistas, antigüedades y también cosas de otras culturas. Tenía vestimentas orientales y cosas que le permitían entonces armar escenas y vestir con esas vestimentas a sus personajes, a sus modelos, etc. Y seguimos con autorretratos. Este no es Rembrandt, esto es una obra de Tiziano, un retrato conocido como el del hombre con la manga azul, que tiene la manga, ¿no es cierto?, apoyada sobre el borde de como de una ventana, un hermoso retrato que le va a servir a Rembrandt para inspirarse y pintar mi autorretrato suyo preferido, que es el de 1640, cuando él tiene 34 años. Fíjense la diferencia en la paleta, la tendencia a los quebrados que usa Rembrandt. Esto quiere decir los colores no saturados. Entonces acá está este retratazo maravilloso. Vamos desde abajo hacia arriba, ¿sí? Vemos ahí está su firma, la fecha, el bracito apoyado. Y esa expresión increíble, esa sensibilidad total que tiene este retrato. Les cuento una anécdota divertida. Creo que les conté, y seguro que cuando estemos hablando de arte etrusco dentro de un tiempo, paseando por el British Museum, un día me pongo a tratar de fotografiar un sarcófago etrusco. Y había un señor que estaba dale y dale adelante del sarcófago. Yo me corría, el señor se corría y me tapaba la foto todo el tiempo. Finalmente logro sacar la foto cuando él entiende que yo quería fotografiar. Y no sé, terminamos charlando. Era un señor belga muy parecido a Papá Noel. Lo he mencionado más de una vez. Tiempo después charlamos un poco, qué sé yo. Voy al British Museum, perdón, a la National Gallery. Y entro en una sala y me encuentro con este señor que me dice, hermosa frase, Londres no es lo suficientemente grande para nosotros dos. Así que empezamos a recorrer las salas y yo me detengo delante de este autorretrato y digo, fabuloso. Y él me dice, venía a ver el que me gusta más a mí. Y me muestra otro autorretrato, mucho más tardío, más acorde con su propia edad. Y me dice, seguramente nos gustan porque nos podemos identificar más fácilmente. Así que dentro de unos cuantos años veremos si todavía este sigue siendo mi autorretrato favorito o no. Si la edad entonces tiene un algo. Le juro que tengo una conexión particular con él, con este autorretrato, ¿no? Con esa mirada que a mí me hace pensar en un Rembrandt vivo, frustrado porque quería tener hijos y no podía, que tenía que pelear con su clientela porque no le respondían favorablemente, o sí, todavía sí, después ya no. Tengo acá algo de un cierto año, pero 1054, falta un tiempo, después les voy a compartir una anécdota. Un señor que vivió y que le gustaban cosas y otras no, y que me parece tan vivo, tan palpitante realmente este retrato, que pocas veces me pasa con otras obras. Es de mis favoritas. Tengo muchas igual. Un añito después y llegamos a 1642, el fatídico año de 1642, para Rembrandt digo fatídico, porque es el año en el que, fatídico o no, ahora vamos a ver, pinta una obra que parece haber marcado un antes y un después en su carrera, que es La Ronda Nocturna. En general, se habla de La Ronda Nocturna como un cuadro que fue un fracaso. Otros estudiosos más nuevos dicen que no, que fue un éxito. ¿Dónde quedamos?
Vamos a señalar entonces cosas y decir que en el mismo año de 1642, ya acá estamos justamente después, viene un retrato del 43 después de la ronda nocturna, es cuando muere Saskia y él pinta a su vez también, mientras tanto está pintando la ronda nocturna, que es un encargo colectivo, un retrato de la compañía de arcabuceros en Ámsterdam del capitán Frans Banning Kock. Ese es el nombre realmente original. La ronda nocturna es un nombre dado en el siglo XVIII por nada menos que Sir Joshua Reynolds, un artistazo inglés que vamos a ver cuando nos toque hablar de siglo XVIII inglés. Que ve la obra con los barnices oscurecidos, no es una obra especialmente luminosa, voy a decir, pero encima con los barnices que se han ido oscureciendo, la dice, uy, semeja una ronda de caballería, digamos, nocturna, pum, quedó la ronda nocturna desde entonces. Mucho para decir y hay que darle orden. Es un retrato colectivo. Me voy a acercar para que ustedes vean que atrás hay un escudo, como un cartucho con una escritura. Si nos detuviéramos a mirarla, tengo detalle de la misma. Aparecen los nombres de los representados. Tampoco es muy legible, lo concedo. Así que yo no me voy a detener con los nombres, pero sí los invito a que miremos el cuadro y consideremos cuán felices podría haber de los representados, podrían estar, aparte de Frans Banning Kock y este otro señor, cuyo nombre ahora no me acuerdo, Ruiten algo, estarían satisfechos, nombres propios, personas tal y cual, Juan Pérez, con este tipo de retrato, porque lo que tiene la ronda nocturna es que más parece otra vez un acontecimiento, un retrato de un acontecimiento que un retrato de personas. Que acá estamos, mírame, esta es mi cara. ¿Por qué? Porque es tan activa valga la redundancia, la acción, está tan en desarrollo algo que le resta atención a los personajes. Vamos a observar. Avanzan los personajes a la orden del señor de negro, que se me ha oído el nombre, pero recién lo dije, Frans Banning Kock. Vamos y todo se activa. Entonces estamos acá. Invento porque no sé nada de armas, pero parece que estuvieran poniéndole pólvora, agarrando las picas estas, agarro la bandera. Este señor sí parece que es identificable, o lo ha sido. Agarramos las cosas y salimos. Bueno, comentarios. Parece que salen muy elegantes si se trata de lo que debería ser, que es una simple patrulla. No, iba a decir nocturna, pero se supone que no es nocturna. Vamos a patrullar a ver que esté todo bien. Eso sería todo lo que está pasando. Y sin embargo, parece que está ocurriendo algo muy crucial. Si van tan elegantes, entonces una especulación es que estén yendo hacia una recepción que ocurrió años atrás y no con estos personajes, pero que ellos quieran recrear esa situación, cuando llegó la reina de Francia exiliada, María de Medici. Ustedes la recordarán porque es la madre de Luis XIII y esto todo lo charlamos cuando hablamos de la obra de Rubens pintando a María de Medici. Ella es exiliada, va a Países Bajos. Eso justificaría la elegancia. ¿Por qué está Rembrandt haciendo algo tan raro? ¿Por qué no pinta un retrato colectivo? Bueno, porque él quiere en todo caso hacer algo que estaba medio en boga en ese momento, que es elevar el arte por encima de su registro temático. Hace un par de clases nosotros hemos hablado que había ciertos temas.
más bajos y más altos. Si había figura humana, eso elevaba los temas. Si no había, era géneros menores. ¿Se acuerdan? Paisaje, naturaleza muerta, animales vivos, eso no tiene figura humana, eso se lo entendía como géneros menores. Dentro de lo que tiene figura humana puede tener decoro o puede tener menos decoro. Y eso lo eleva o lo disminuye. Si yo introduzco acá en una simple ronda nocturna donde salimos a patrullar que esté todo bien, algunos personajes que yo me cuestiono si son reales o si son alegorías, y si además elevo la acción a una especie de situación histórica, elevo el rango de mi cuadro y hasta puedo pedir más plata por él y hacerme más famoso. Y quizás es eso entonces lo que estamos viendo acá, porque me voy a acercar para que ustedes noten la inclusión de, vamos para allá, dos figuritas muy iluminadas. ¿Son niñas o son mujeres de talla baja? Me alejo. En general están brillando el personaje de amarillo central y esas niñas que no constan dentro del texto de quienes están retratados. ¿Quiénes son? Me voy a acercar para que las observemos un poco. Que notemos que una tiene un gallo muerto colgado de la cintura, que se le superpone este arma que no sé cómo se llamará. Y que además avanza un personaje vestido con fíjense, con este casco adornado con hojas de roble que corresponde al siglo anterior. O sea, algo sobrenatural está ocurriendo. Además de ya esperamos, sobrenatural iluminación, ¿no es cierto?, que le da Rembrandt a cosas en las cuales destaca elementos que no son los que se le requieren. Si yo me voy a hacer retratar, no espero que ilumines mucho este mouse, porque no tiene mucho que contar, salvo que él esté torciendo la realidad para decir algo. Entonces, seguramente lo que Rembrandt hizo acá es elevar el estatus de su obra. Y la interpretación es lo que va a jugar si fue un éxito o si fue un fracaso. ¿Les gustó a los que le encargaron o no? Yo debo decir que le veo más motivos para que no les gustara que motivos para que sí. Hasta donde sé, sí fue aceptada, sí fue colgada en donde correspondía colgarse, hasta que después pasa eventualmente al Rijksmuseum, que es donde está ahora y es la obra principal de todo el museo. Que la acepten es un plus. Muchas veces, sin embargo, se habla de 1642 como un año fatídico en la carrera de Rembrandt, que le va a ir asegurando menos clientela conforme vaya pasando el tiempo. Recién teníamos en la nena ese arma que se atraviesa y el gallo prendido por las patas a la cintura de la chica esta. Este es el emblema de los Cloveniers, que es el nombre de los arcabuceros de Ámsterdam. Rembrandt, en lugar de representar de esta forma un escudo, utiliza la aparición sobrenaturalmente iluminada de la nena con la gallina, con el arma atravesada, mostrando entonces otra manera para mostrar el emblema de los arcabuceros. Esta personita que se atraviesa con vestimenta de otra época, ¿quién será? Más bien es una aparición extraña. Las hojas de roble parece ser, son símbolo de nobleza. Entonces estamos ante un gran acontecimiento de mucha importancia. Un disfraz para un acontecimiento que es de nula importancia. Todo se activa. El perro ladra. Tocamos el tambor, todos salimos. Se habla de que aquí atrás Rembrandt ha incluido su autorretrato, reconocible si lo fuera por su boina.
Yo creo que la Ronda Nocturna brilla especialmente dentro de la carrera de Rembrandt, que tiene obras fantásticas por un par de motivos. Uno es su tamaño, es enorme el cuadro, las figuras son tamaño natural. Es un cuadro realmente muy, muy grande. Dos, cuando Holanda gesta su independencia de Bélgica, y ya estamos en el siglo XIX, en donde el romanticismo va a estar buscando desarrollar caracteres nacionales, porque en el romanticismo los artistas románticos o el periodo reacciona contra el lenguaje grecolatino generalizado del neoclasicismo que había antes. Y entonces lo que hay es un volver a lo propio. Por ejemplo, es el momento en donde florece Shakespeare como carácter inglés auténtico y nacional. Y en el caso de Holanda, brilla en el romanticismo, qué mejor que este artista torturado, como luego vamos a ver, en donde, tal vez basado en un mito, tal vez no, esta grandiosa obra fue rechazada. Entonces, también tiene un plus histórico, la Ronda Nocturna. Es una obra que era más grande que lo que hoy vemos. Esta es una copia en menor escala que realizó Gerrit Lundens. En 1715, ¿ves? Esas líneas que tiene nos muestran, me acerco un poquito, que había un poquito más de aire sobre los costados, también del lado de arriba y mucho más del otro costado. Había otros personajes y espacio para salir del cuadro. Entonces, bueno, en 1715 se retiró de donde estaba, se lo muda a otro lugar y se recorta por sus lados el cuadro para que pueda pasar por alguna ventana, algo, para poder maniobrar con ella. Y eso no se ha recuperado, por ahora por lo menos no. En 1911 ocurrió uno de varios atentados, porque dada la simbología que llega a tener la Ronda Nocturna como símbolo de Holanda, si uno quería manifestarse contra el Estado holandés, qué mejor forma que hacerlo atacando un cuadro, ¿no es cierto? No, pero bueno, es lo que pasó. 1911, un señor con una navaja apuñaló levemente el cuadro. Vayan observando los marcos, porque los marcos también van a ir cambiando según el momento. Ahí estamos viendo cómo la Ronda Nocturna ha sido enrollada para ser salvaguardada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, otro loquín con otra navaja también fue, y en este caso hizo marcas mucho más profundas en la obra. El marco cambió, por cierto. Y acá tenemos a restauradores trabajando para mejorar su situación. Y en 1990, otro señor creativo tiró ácido y por suerte parece que los guardias reaccionaron rápidamente y tiraron agua, cierto agua, y esto aminoró la acción del ácido, pudiendo ser entonces restaurada exitosamente. Y ahí tenemos una foto de otra restauración más reciente todavía que se hizo dentro de, acá se ven unos vidriecitos, ¿no? Como una especie de pecera de vidrio, de forma tal que se pudiera apreciar el cuadro y a los restauradores trabajando en el mismo. Y podemos también ver la escala, los personajes son tamaño natural. Tremenda historia la de la Ronda Nocturna. Bueno, lo que sí innegablemente parece ser es que Rembrandt empieza un poco el declive de su carrera. Porque vamos notando ya desde la década de los 40
quizás el cambio de gusto, sumado a que en los 50 va a venir la crisis económica, tenemos la ecuación perfecta para la desgracia. Ahí tenemos otro autorretrato del 43. Distintos humores. Y nosotros, además de verlo al propio Rembrandt, vamos a apreciar la manera en que está soltando la pincelada. Cada vez es menos descriptiva de los detalles finos. Cada vez la pincelada se comporta como tal, como pintura. Dejemos que la pintura se manifieste como tal. Es un gran signo de madurez este. En lugar de imitar cositas, que la pintura actúe como lo que es. Este es amigo de Rembrandt, Jan Six. Le encarga este magnífico retrato. Súper pictórico. Fíjense cómo se nota que él aplica pinceladas amarillas que se funden sobre el rojo que está húmedo. Y entonces, bueno, actúan realmente, se porta como pincelada, se porta como pintura todo lo que estamos viendo, ¿eh? No se porta como gamuza de los guantes, encaje en los puños, no. Hay un error interesante que fue pensar que el próximo cuadro que viene a continuación es la esposa de este señor. Y que entonces este señor encarga su retrato a Rembrandt, se pelearían o lo que fuere, y le encarga el retrato de su esposa a otro artista. Ahora parece que esto se identifica a esta señora que viene ahora no como la esposa, pero sí nos sirve, le pongo igual por dos detalles. Uno, noten el cambio en la manera de pintar. Segundo, es alumno de Rembrandt y fíjense, está en las antípodas. Esta es la esposa. Nada de pictórico acá. Voy a disimular, voy a hacer pensar a la gente que estoy ante follaje, piedra, pelo, tela. Todo lo que pueda disimular la pincelada, la disimulo. La mujer está posando rígidamente y a la manera afrancesada, una brisa le mueve la falda. Pero ella posa. Mismo año, misma época, no sé si mismo año, pero misma época, no será la esposa, pero es el mismo Ámsterdam y esta es la vertiente que va a ganar. Y miren en cambio por dónde anda Rembrandt. Bueno, en el 1642 muere Saskia. Él toma a una señora para que cuide a Titus, su bebé, y esta señora queda en muy malos términos con Rembrandt. Rembrandt después toma a esta otra chica, que es posiblemente la representada acá, la modelo de este cuadro, y Enrique, Mujer bañándose, se llama el cuadro, con la cual va a tener una hija. Después esta chica va a ser expulsada de su cofradía, no es cofradía, es con C, sin embargo, bueno, pero de su iglesia, porque está yaciendo sin estar casada. Pero es que no puede casarse Rembrandt porque si lo hiciera perdería la fortuna de Saskia, con la cual se mantienen los tres igualmente, ¿no? Rembrandt y Enrique y Titus. Miren qué pictórico que es esto. Empiezo a ver un Rembrandt que aplica pintura cada vez más con espátula. Ahí lo tenemos a Titus, el hijito de Rembrandt, escribiendo, pensativo, la mirada perdida. Y más autorretratos. Mírenlo, como un gran señor. Se mudan los tres a una parte mucho más pobre. Con Saskia habían vivido en un barrio medio que de moda. Y ahora
tienen que mudarse. Primero, perdón, me olvido de un detalle importante, se hace una subasta de los bienes de Rembrandt para pagar sus deudas. Sale una venta bastante magra de todas formas. Tiene que vender su casa y finalmente se mudan a un barrio mucho menos elegante. Y sin embargo, fíjense qué autorretrato que produce, como un rey prácticamente. Y me voy a acercar mucho a apreciar qué genial esta forma de pintar, que va más allá de Hals y más allá de Rubens, y que va dejando de lado los pequeños detalles. Bueno, este no es Rembrandt, esta es obra que va a inspirar a Rembrandt, y para eso me voy un toquecín para atrás. Esta es obra de Rafael, el príncipe de los artistas. Obra entonces del Renacimiento, tiene que ser seguramente de principios del siglo anterior, del siglo XVI. Baldassare Castiglione, otro intelectual de su momento. Con esta inspiración tenemos primero para compartir una interpretación que hace Rembrandt en formato dibujito de 1640, pero de la época que nosotros estamos viendo cronológicamente, perdón, todavía de época anterior, 1639, otro autorretrato semejante al de Baldassare Castiglione y otro más todavía de nuestra época donde Rembrandt está más mayorcete, autorretrato de 1659, inspirada también en la obra de Rafael, con boina de artista, como corresponde. Me acerco más para que ustedes aprecien los colores, como siempre señalamos, pasta pictórica por un lado y rojos, amarillos, azules, y no solamente negros y grises oscuros para hablarnos de sombras. Esto lo llamábamos modulado, y voy a retirar pasta pictórica para crear algunos rulitos. Así que tengo pintura que se está expresando en todos sus sentidos, todas sus capacidades. Titus, su hijo, como monje franciscano. Ven que usa siempre una paleta muy breve, con mucha mezcla de colores en la paleta. No es que uso color marrón. Estos marrones surgen de mezclas y mezclas y mezclas. Del mismo año, 1660, tenemos un retrato de otro artista que en breve vamos a ver obra suya para que lo podamos contrastar. Este es Gérard de Lerès, un artista que es, por lo menos está vinculado con él, alumno suyo también. Termina, miren, no puse hoy, pero pintando frescos decorativos. Y esto es muy interesante porque el fresco implica un gran formato. Y el gran formato y el fresco implican palacio. A lo que voy es, pensemos a la primera mitad del siglo más cercana a una burguesía y a la segunda mitad del siglo, la que tiene la crisis, en donde vamos a encontrar un mayor distanciamiento entre las clases más bajas, Rembrandt se está empobreciendo a su vez, ¿no?, y las clases más elevadas, que son más ricas. Esas clases elevadas van a encargar obras al nuevo gusto, no al gusto del siglo anterior, que es el que domina Rembrandt también. Este es Lerès, que si le ven cara rara, tiene la cara rara porque parece ser la naricita afectada por la sífilis. Creo que ha nacido con sífilis este hombre. En 1652, y nos estamos acercando a otra de esas obras llenas de anécdota por parte de Rembrandt, arde el viejo ayuntamiento de la ciudad de Ámsterdam. Este es cuadro de Gerrit Lundens.
y se desarrolla rápidamente la construcción de un nuevo espacio de ayuntamiento en donde hoy está el Palacio Real, que es este. Este nuevo espacio va a requerir decoración. Y Rembrandt está bastante dejado de lado, empobrecido, y no lo llaman para la decoración de la obra hasta que muere un alumno suyo que tenía un encargo y definen llamarlo y convocarlo entonces a él. Muere Govert Flinck. Había hecho una parte, o por lo menos unos dibujos, unos esquemas. Muere Govert Flinck, lo llaman a Rembrandt entonces para la decoración de uno de los lunetos decorativos de este espacio. Otros artistas tienen otros espacios entonces para pintar. Yo voy a entrar y yo les voy a recomendar que si les hacen un encargo de este tenor, ustedes miren la decoración del espacio que lo circunda. Porque si yo entro en el palacio, yo voy a apreciar decoración que evidentemente es muy clásica, ¿no es cierto? Entonces tenemos semicolumnas tipo de inspiración corintia, tengo estas mensulillas, todo esto me remite a lo grecolatino, pero totalmente. Pilastras, todo un orden bastante festivo, muy clásico. Ahí tienen un luneto decorado por otro artista. Y Rembrandt va también a pintar acá una obra de gran porte. Imagínense pintar la obra, colocarla y que un par de meses después te llamen y te digan, la bajamos y te la devolvemos. Lo humillante que pudo ser esa situación. Y que Rembrandt, dado que es tan grande que no la puede tener y no la puede vender, la tenga que cortar para poder venderla. Hoy lo que se conserva es un fragmento. Este es un boceto de lo que va a ser el esquema general, que tiene el luneto, el formato, ¿no es cierto?, de curvo en la parte superior, en donde él a su vez imita con formas abovedadas, por lo que se ve una arquitectura que tiene relación, y el tema representado sobre unas escaleras con una mesa es el juramento de los bátavos. ¿Quiénes son los bátavos? Digamos que los bátavos es un pueblo antepasado local del pueblo holandés, que en tiempos en donde el Imperio Romano llegaba en expansión a muchos lugares, hasta cierto punto, ese era el límite, el limes, del otro lado del límite estaban los bátavos en esta región. Y había un señor, un guerrero de nombre Claudius Civilis, que lucha como soldado mercenario de parte de los romanos. Por eso el nombre que le recordamos, Claudius Civilis. Hasta que en algún momento dice, ¿qué hago peleando de este lado? Yo tengo que estar con mi pueblo. Y entonces impulsa una alianza de distintas tribus bátavas, pongámonos todos de acuerdo para efectivamente resistir el avance romano. Eso es lo que va a pintar entonces Rembrandt, el acuerdo. Todos nos reunimos ante una mesa y juramos. Parece ser que la manera de jurar es la que nos va a mostrar Rembrandt, que es uniendo nuestras espadas. Se conserva entonces este dibujito y este pedazo de todo lo que pintó Rembrandt. Un cuadro entonces en tela pegada que después hubo que despegar. Rembrandt la va a recortar por todos sus lados y va a crear esta escena que nosotros vemos ahora. Claudius Civilis es el que tiene la corona y que se sabe que era tuerto, había perdido un ojo en batalla. Y así, sin mayores disfraces que lo hagan quedar como un hombre elegante, así lo representa Rembrandt, ¿no es cierto?, con una anatomía y una tosquedad que le va muy bien, pero que no encaja con el gusto clásico grecolatino que tenemos en la decoración del nuevo ayuntamiento.
La forma de pintar, me voy a acercar para que ustedes vean, parece ser casi independiente la pincelada de su función descriptiva de otra cosa. Tiene una autonomía esta manera de pintar, que quizás inclusive es porque no es pincelada, en muchos casos es aplicación con espátula. Fabulosa. Una obra que, dada la distancia, tenía que funcionar muy bien de lejos, por eso quizás también la tosquedad a la hora de verla tan así de cerca, ¿no es cierto? Y fíjense la cuestión de la luz. La luz emana de esa mesa que los une a todos. La luz otra vez vuelve a tener entonces una función no descriptiva, sino simbólica. Y esta obra, sí, se la tiran por la cabeza, o sea, la aceptan, pero después la descuelgan. Y la verdad es que la que les voy a mostrar ahora es la que está en su lugar. Quiero creer que necesita una restauración urgente, porque la verdad que la imagen es espantosa, pero la vamos a ver porque no hay otra. La he buscado muy activamente. Miren, en un mar marrón, en torno de una mesa, se reúnen muchos personajes, y este otro artista, Jürgen Ovens, basándose en el dibujo que había hecho en su momento Govert Flinck, concluye la obra por poca plata papel, por muy poco. Y cobra barato, fantástico, resolvemos el problema, dicen los del ayuntamiento. Miren, le vamos a dar más elegancia a Claudius Civilis poniéndolo de perfil, que su lado que no tiene el ojo sea el otro, entonces ya queda más elegante. Y el acuerdo lo sellan con un apretón de manos, que parece que es más a la manera de lo que entendía casi cualquier hijo de vecino en ese momento, que era como se sellaba un acuerdo, no con las espadas, que parece ser que tiene más rigor histórico. Los colores, yo no puedo entenderlos, porque ahí veo una luna y todo es marrón, no entiendo qué pasó acá. Últimas obras de Rembrandt, que ya cada vez recibe menos encargos. Esta me fascina, este es un retrato de familia, no se sabe qué familia es, pero fascinante realmente por la manera en que está pintada. Me voy a acercar para que ustedes aprecien. Miren lo que es esta aplicación con espátula, sin ningún tipo de interés en una descripción de si la tela tiene bordados. Es una construcción por medio de masas de color y una pincelada que va escapando a lo descriptivo a toda velocidad. Dado que no se sabe quiénes son, tampoco intuyo habrá documentación al respecto de si les gustó el cuadro o no. A mí me parece fabuloso. Es increíble que un artista esté haciendo esto en 1669. Sobre todo cuando en breve lo comparemos con las obras de sucesores de Rembrandt. Su último autorretrato del año de su muerte, 1669. Hermoso y con todos estos acentos fríos. Un divino total, la verdad. Y su última obra, la que deja inconclusa, ¿no es cierto?, cuando otra vez aparece en nuestras vidas Simeón, quien, fíjense que parece que no tiene los brazos puestos para recibir al bebé, sino que más bien extiende los brazos, depositan a Jesús y él empieza esta apertura de ojos que no ven, pero la boca, ¿no es cierto?, diciendo... Al parecer, esa tercera figura fue agregada a posteriori. Está increíble también. Y muere Rembrandt, y después hay una pugna entre sus representantes, digamos, ¿no?, legales de su hijita, con Enrique, y de su nieta, porque Titus ha muerto también. Él sobrevive al único hijo que llega a la adultez, Titus, que se ha casado y tiene una hija que nace póstumamente. Esta hija, bueno, entre quienes representan a estas dos nenas, se pelean por lo poco que queda después. Y vamos por último a ver obra así
cerramos a Rembrandt y lo relacionamos con lo que hay de moda en ese momento, lo relacionamos con su contexto, obra de alumnos de Rembrandt. A ver dónde vemos a Rembrandt y dónde vemos a Francia. Esta es obra de Gerrit Dou o Gerard Dou, el primer alumno que tiene, que lo vimos tal vez chiquitito o tal vez era el propio Rembrandt en ese taller de artista. Este artista suele trabajar en formatos muy pequeños con estas representaciones de nichos o ventanas, en donde en este caso además le agrega la cortinita, que estilaba en muchos casos cubrir obras para preservarlas del polvo y de la luz, cortinita, y no es la última vez que vamos a ver esto. Y este es un autorretrato. Este se llama La joven madre. Medio transparente este pescado. A ver, el bebé está ahí mirando. Y ella nos mira a nosotros. Como ven, sobreabundan los detalles. Al contrario, en la carrera de Rembrandt, en donde los detalles quedaron allá atrás, hace tiempo, allá lejos. Govert Flinck, que es el artista que recibe el encargo de pintar el juramento de Claudius Civilis y muere, también fue alumno de Rembrandt. Acá lo está pintando en un posible troni, más que un retrato, esto es un troni. Pastor con vara y flauta. Ahí lo tenemos al propio Rembrandt. Lo reconocemos por la carita, es muy singular. Fíjense que el estilo es muy rembrandtiano, Si me dicen que esta obra no me dicen nada, yo pensaría que es de Rembrandt. Y era de Govert Flinck también el retrato de esta dama, Susanna van Berle, que está más acercándose a la moda afrancesada. Incluso los colores, los colores no son el negro riguroso que hemos visto. Acá sí, pintado por Rembrandt, Gerard Delerès. A este lo habíamos visto hace un momento. Veamos qué pinta este hombre a su vez. Ahí lo tenemos en un autorretrato. Y acá tenemos una obra pintada a la grisalla. Parece una escultura, parece un relieve, más no. O sea, para pintar algo que parece un relieve, estoy pintando siguiendo muy de cerca los límites, inspirándome claramente en el arte greco-latino. Y este es el que les decía, pinta frescos, o sea, grandes temas. Porque el fresco, esto es algo que no terminé de decir hace un rato, el fresco no me va a pintar temas menores. Los frescos suelen pintarme alegorías, escenas religiosas, escenas de historia, grandes temas. Bueno, acá justamente también no será un fresco, pero está Palas Atenea en el medio. Esto no es una escena común y corriente. Y esta es obra francesa, esta no es de ningún alumno de Rembrandt. La pongo para que ustedes conecten 1670, él muere en el 69. Ahí, lo que es el espíritu francés. Miren los colores, es muy decorativo, tiene flores, tiene personajes que imitan ser de tipo otra vez grecolatino. Tienen atributos como si fueran los dioses olímpicos. La primavera, Plutón, el dios Sol, por parte de Luis XIV, el retrato de Luis XIV. Bueno, fíjense si estas obras de este otro, el último alumno de Rembrandt, Nicolas Mas, no nos sugieren una semejanza más con lo francés que con Rembrandt. Yo quiero que no veo nada de Rembrandt acá. Fíjense en esta última obra, última o anteúltima, ahora les muestro una más. Los niños, retrato de 3 niños como Ceres, Ganímedes y Diana.
Así que Ganímedes, como el chiquitín que está acá con el águila, Ceres va a tener que ser esta, con las frutitas de la abundancia y la cosecha. Parece Shirley Temple con los rulitos. Y Diana, ¿no es cierto?, con las flechas. ¿En qué momento vimos este tipo de idealización en Rembrandt? Yo creo que nunca, ni siquiera en sus obras más tempranas. Y la última, bastante parecida, me recuerda bastante a la que veíamos recién de la familia de Luis XIV, de Nocré. Otra vez Nicolás Maes, otro retrato de familia, en donde todos posamos, miramos a la cámara y nuestras telas vuelan ante la brisa. Somos seres de acá, pero mitológicos también. Y mucha idealización. Entonces, Rembrandt muere con su estilo pasado de moda. Su figura, sin embargo, se va a empezar a recuperar en el siglo XIX, cuando la ronda nocturna brille como elemento simbólico de ese lugar geográfico, del barroco en particular, cuando el romanticismo dé tanto valor a la figura de los artistas torturados, cuando otro holandés como Van Gogh mire para atrás y diga: daría 10 años de mi vida por poder tener no sé cuánto tiempo, no era tanto igual, contemplando reflexivamente la novia judía de Rembrandt, que hoy no la incluí, pero que es conocida. La voy a dejar en la descripción del video el link, así la ven. Una de las obras tardías suyas también. Rembrandt entonces fallece fuera de moda y nos queda por delante, a su vez, conectar con otro artista que se mueve por otros círculos diversos, distintos, que va a padecer la crisis también. Ese es Vermeer. Ese es de los tres grandes. Pero les digo círculo diferente porque se mueve por un círculo católico. Rembrandt trabaja para clientela diversa, muchos protestantes, pero también clientela judía, que le encargan muchas obras con respecto al Antiguo Testamento. Como ven, hay algunas obras religiosas, pero no son encargos eclesiásticos, son clientes particulares. Y nos queda también por delante por hablar de los artistas menores. ¿Qué tan menores son? Son geniales realmente. Así que bueno, tenemos más Holanda por delante acá en Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación.